Muy buenos días, les saludamos desde la Asociación Gente para Servir, hoy iniciando este segundo mes del año 2021. Agradecidos con el Señor por su gracia, su bondad y su misericordia de comenzar nueva semana, nuevo mes y con la esperanza de que a través de su palabra Él siga guiando cada uno de nuestros pasos. Así que les damos la más cordial bienvenida e invitarles para que continuemos en este mes con ese anhelo de conocerle, de aprender, de ser instruidos a través de su palabra y de ser dirigidos a través de la comunión con su Santo Espíritu. Hoy, en la lectura de la Biblia en un año, corresponde leer Lucas capítulo 23 del 1 al 25, Génesis capítulo 41 y Salmos capítulo 32. Salmos 32, Génesis 41 y Lucas 23 del 1 al 25. Les animo para que continúen con esta disciplina, hábito sano, saludable de madrugar, de disponer todo nuestro ser para buscar al Señor en oración, pero también para que a través de su palabra Él nos instruya, Él nos enseñe. Su palabra es luz, la luz ilumina el entendimiento y el entendimiento iluminado nos permite pues adquirir sabiduría e inteligencia para la vida. En la lectura que continuamos en Génesis 41 sigue la historia de la familia de Jacob en cabeza de José. José, después de un trato de 13 años aproximadamente, él llegó de 17 años a Egipto y durante 13 años estuvo bajo la dirección de Potifar. eh, bueno, luego tuvo que pasar al calabozo que quedaba en la casa de Potifar y después de 13 años de situaciones adversas, algunas injustas, las cuales Dios se permitió para formar su carácter, pues después de 30 años es presentado, perdón, de 13 años a sus 30 años es presentado delante de Faraón, interpreta su sueño y ya sabemos el lugar que tuvo José en Egipto. En Lucas 23 empezamos ya en la narración de lo que se conoce como la pasión de Cristo. Jesús ha sido tomado preso y aquí es presentado ante Pilatos y entra pues en esta situación difícil de falta también como de autoridad y carácter de Pilatos que lo lleva a Herodes. Bueno, es una historia que para algunos incluso es difícil de leer, puesto que es un relato de mucho dolor, pero también de muchísimo amor. Pero quiero invitarles a que vayamos al Salmo 32 y meditemos sobre algo que es muy necesario, importante entender, porque esto determina nuestro caminar en el Señor día a día. El Salmo 32 en algunas Biblias seguramente tiene un título colocado por los editores posteriores de la Biblia. En el caso de mi Biblia dice la dicha del perdón, ¿sí? La palabra bienaventurado, que en griego se dice makarios, quiere decir dichoso, feliz. Aquí va a describir qué pasa o una razón más por las cuales un creyente puede ser feliz y dichoso. El Señor retomó este concepto de la bienaventuranza en el Nuevo Testamento y es eso, quienes son felices en el reino de los cielos. Y aquí va a plantear algo extraordinario que entiende David y habla de quién es bienaventurado, quién es dichoso, quién es feliz en la vida. Y dice, es dichoso, es feliz, es bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dichoso, bienaventurado el hombre a quien del Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí estos primeros dos versículos abarcan tres conceptos de pecado, ¿sí? En la traducción castellana dice transgresión, pecado e iniquidad. No son simplemente sinónimos, sino que cada uno tiene una connotación de lo que es pecado. O sea, pecado en términos generales es
ir en contra de la voluntad y del plan del Señor. En mis palabras, es suplir una necesidad fuera del plan y del propósito del Señor. Quien peca nace en una necesidad y cuando uno analiza, por ejemplo, la tentación de, de Jesús en el desierto, el diablo parte de la necesidad del Señor Jesús y desde su necesidad lo tienta a irse en contra de Dios. El ser humano es tentado partiendo de su necesidad, ya sea una necesidad física, una necesidad espiritual, una necesidad emocional, una necesidad intelectual, y partiendo de esa necesidad, el diablo con sus artimañas y su suspicacia, pues se sirve para poner una piedra, una cáscara en el camino para que el creyente vaya y tome y supla esa necesidad fuera y lejos del camino del Señor. El pecado es estar en contra de ese propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué en contra? Porque la Biblia dice, el que no es conmigo es contra mí, el que conmigo no recoge, entonces desparrama. Y aquí vemos entonces lo que abarca en términos generales, o por lo menos algunos aspectos que abarcan el pecado. Uno, transgresión, que transgredir es implicar rebelarse, traspasar un límite. Dos, el pecado como tal, que hay un término que se traduce como no dan en el blanco. O sea que yo peco cuando yo no estoy cumpliendo el objetivo que Dios tiene para mí. Imagínense esta definición, no dar en el blanco. Quiere decir que Dios tiene una meta para nosotros, Dios tiene un plan divino, Dios tiene un propósito y cuando yo simplemente me desvío, que muchas veces yo me desvío de ese propósito ni siquiera por un propio propósito, muchas veces por el propósito de otro. Y a veces cuando los seres humanos no entran, y sobre todo, pues hablemos de los creyentes, no entran en el plan de Dios para su vida, pues muchas veces entran en los planes de otros. Y a veces terminamos siendo esclavos de los propósitos, sueños y planes de otros, que es lo que hacen muchos poderosos en este mundo y por falta de luz y por falta de conocimiento, pues hasta creyentes entran en propósitos ajenos. No dar en el blanco, simplemente no cumplir ese plan de vida, de bendición que Dios tiene para sus hijos. Y cuando habla de iniquidad, estamos hablando de maldad. Entonces, ¿qué está diciendo aquí David? Es feliz aquel cuyo pecado es perdonado, cubierto implica, y ese es un concepto ya no solo del Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento, la sangre del cordero cubría, y ese era uno de los conceptos de los sacrificios en el templo, en el tabernáculo, que la sangre de un cordero sin mancha cubría la transgresión, pasaba por alto. Desde la misma Pascua venía este concepto. Entonces es feliz a quien el Señor también no culpa de iniquidad, o sea que lo libra del efecto, que el efecto normal y natural del pecado es que, que sea eh, librado de la culpa. Ahora, ¿por qué es feliz aquel quien ha sido perdonado, quien no ha sido culpado, aquel cuyo pecado ha sido cubierto? ¿Y por qué o qué hay que hacer, qué debe pasar para que yo pueda disfrutar esta bienaventuranza? Partamos de algo muy importante de, de este salmo, y es que no hay mayor dicha, no hay mayor bendición que estar en amistad con el Señor, ¿sí? Es más, no debe haber peso más grande para el ser humano que estar que enemistado con el Señor, que no estar en comunión con el Señor. El Señor es el Todopoderoso, Él tiene la autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Así que si a veces nosotros no nos sentimos tan felices porque no estamos en amistad con alguien que queremos, que estimamos, pero también no es nada agradable no estar en amistad con alguien de quien dependemos. Es como el hijo que no tiene una buena amistad con su padre y depende de él, o no tener una buena amistad con su jefe, con su autoridad, pues no es nada agradable. Ahora imagínense no estar en amistad con el Señor. ¿Con qué cara vamos a ir a pedir su favor? ¿Con qué cara
vamos a buscar su gracia y su bendición. Así que sí, por eso David lo explica así, es que no hay mayor dicha para mí, no hay mayor dicha para una persona que pueda ser perdonado y que vuelva en amistad con Dios, porque el pecado me impide estar en amistad con Dios. El pecado me aparta del Señor. Ahora, ¿qué debe pasar para yo poder experimentar esta gran dicha? Dice el versículo 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Esa es la experiencia de David. Como yo no estoy contigo, yo sé que estoy contra ti. Y si yo estoy contra ti, entonces tú tampoco estás a favor mío. Es como José, la Biblia dice, Dios estaba con José. ¿Dios por qué estaba con José? Porque José estaba con él. ¿Cuál es la experiencia de David? David dice, eh, 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 David expresa, pues yo estoy sintiendo que tu mano está contra mí, estoy sintiendo que tú estás contra mí, claro, porque David mismo estaba contra el Señor. Dice el versículo 4: de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dije, y aquí viene algo muy importante, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y aquí está el secreto para poder vivir y disfrutar la dicha. ¿Cuál dicha? La dicha de ser perdonado, la dicha de estar en amistad con el Señor a través de algo muy sencillo, que es la confesión. Confesar es no pedirle perdón a Dios por los pecados, sino confesar a Dios mis pecados, porque la confesión es traer conciencia de mi falta. A Dios no se le puede pedir perdón como lo hacemos generalmente con el prójimo. Perdóneme, discúlpeme si lo ofendí. No, porque allí yo no estoy reconociendo ninguna falta. La confesión implica conciencia. La confesión implica que yo reconozco que he ido en contra de su plan. La confesión implica decirle al Señor porque lo ofendí. ¿Sí? Y ahí es cuando viene la experiencia del perdón. Quiero leerles un pasaje que seguramente han escuchado mucho, que está en el libro de Job, en el capítulo 22. Y pónganle cuidado todo el efecto de la confesión. Ojo, ¿por qué la confesión? Porque la confesión es mi acción y la acción del Señor es el perdón. Yo no puedo obtener perdón de Dios si no hay confesión, ¿sí? En la tradición católica nos enseñaban algo así, una oración que perdona mis pecados, perdona mis obras de, mm, ¿cómo era? Palabra, obra y omisión, ¿sí? No sirve, eso es demasiado general. Ahí es como, perdóname por si pequé. No, es pequé y dije esto, pequé porque pensé esto, pequé porque miré esto, pequé porque presté mi oído para esto, pequé porque consentí esto en mi corazón, pequé porque mis palabras se enfocaron en esto, pequé porque tomé esto, pequé porque escondí esto, pequé porque mentí. Pequé porque codicié esto, porque experimenté ira, enojo respecto a esto. Esa es la confesión. Dice Job capítulo 22, 21, que es un texto maravilloso. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. ¿Sí? Está hablando respecto al Señor. ¿Qué hay cuando yo vuelvo en amistad con Dios? Dice, paz y me irá bien. Y ojo, así que si yo estoy enemistado con el Señor, no voy a experimentar paz y seguramente no me irá bien. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. ¿Qué nos está diciendo David en el Salmo 32? Confesar, yo te voy a confesar. Ahorita vamos a ver otro elemento ahí en el Salmo 32. Terminemos con Job 22, versículo 22. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción y tendrás más oro que tierra y como piedra de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz.
espectacular. Aquí vemos el efecto de estar en amistad con el Señor. Es mejor ser amigo del Señor, es mejor que Dios me considere su amigo que estar en contra del Señor. A veces cuidamos muchas amistades y hemos pagado el precio por mantener amistades. ¿Qué precio pagamos nosotros por mantener y sostener la amistad con el Señor? Un detalle en el versículo 3 y 4, y es que eh, David experimenta causa del pecado, enfermedad. Y a través de la Biblia nos deja ver que mucho del origen de las enfermedades físicas, incluso psicológicas, provienen del pecado. Y vemos cómo Jesús, el Señor Jesús, cuando sanaban, el Señor Jesús decía, tus pecados te sean perdonados y eran sanados. Antes de la sanidad física debía venir la sanidad del espíritu, y la sanidad del espíritu viene de la confesión de pecados, que es también lo que nos dice el Salmo 103. El Salmo 103, cuando el salmista está alabando al Señor, dice, alaba alma mía al Señor, no olvide ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Así que el perdón, el solo hecho de confesarle al Señor, el solo hecho de volver en amistad con Él es como de sacarse ese peso que está sobre los hombros, ese nudo de la garganta, ese hecho de ser humilde y reconocer que he transgredido, que no he dado en el blanco, que ha habido maldad en mi corazón, puede traer automáticamente sanidad a mi vida. Puede estar postrado en una cama, puede tener, no sé, un problema lumbar, eh, de dolores musculares, bueno, la enfermedad que sea. Bueno, está comprobado y estudiado que muchos tipos de cáncer provienen de situaciones emocionales. No hay nada que afecte más las emociones que el mismo pecado. Y David está diciendo eso, mientras yo me callé, mientras me tragué este pecado, mis huesos empezaron a envejecer y sentía que tu mano se agravaba sobre mí. Pero cuando él confiesa, va a experimentar lo que dice Job en el capítulo 22, el estar en amistad, su bendición, su provisión, su respaldo, su compañía. Él oirá mis oraciones. Voy a determinar algo y será firme, porque la luz del Señor está orientando mis caminos. No voy a estar pensando cosas diferentes, hoy una, mañana otra, pasado mañana otra. No, estoy determinado porque la luz del Señor está guiando mis pasos. En el Salmo 32 dice el versículo 6, cuando en el 5 dice, te confesaré, tú perdonarás. El 6 dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Esto es una confesión de alguien que ya entró en amistad con el Señor, de alguien que se arrepintió, que reconoció, que confesó y todo lo que implicara, y aquí reconoce y puede decir libremente, pues que el Señor escucha su oración y que el Señor es su refugio y que el Señor le liberará. Ahora, en los versículos 8 en adelante, podríamos decir que es como la respuesta que el Señor da a David ante su confesión. Miren la respuesta que da el Señor. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en el Señor y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Mire esta respuesta y esta bendición extraordinaria del Señor, que nos haga entender, que nos enseñe el camino por donde debemos andar y que fije sobre nosotros sus ojos. Eso es respaldo del Señor. Esa es su bendición. Eso es contar con que Él estará atento a nuestra necesidad, con que nos estará guiando, enseñando e instruyendo.
Así que en este salmo tenemos, este es uno de los 7 salmos conocidos como salmos penitenciales, pero más que un salmo penitencial es un salmo de reconocer la dicha, la gratitud que surge de un corazón agradecido con el Señor, de un corazón que sabe que la mayor experiencia que un hijo y que un ser humano pueda tener es estar en amistad con el Señor. Oremos. Oremos y pidámosle al Señor que a través de su Santo Espíritu nos ilumine. Oremos y pidámosle al Señor que nos permita confesar. Yo sé que muchas personas apenas terminan la meditación, eh, se desconectan, dejan de escuchar, pero, pero ¿de qué sirve escuchar una meditación si no la bajamos al corazón a través de la oración? Y estos 2, 3 minutos que oramos pueden determinar todo su día, pueden determinar toda esta semana, todo este mes. Empezar experimentando la bienaventuranza, la dicha de estar en amistad, de poder disfrutar nuestra relación con el Señor. Cierre sus ojos, pídale al Espíritu Santo que su luz le ilumine y que pueda hacer la oración correcta que inicia con la confesión. El Señor sabe que hemos pecado. El Señor sabe en qué hemos pecado. El Señor sabe cuál es nuestra rebelión, en qué no hemos dado al blanco, en qué perdimos el fin de semana, tal vez el primer mes de este año. El Señor sabe las inclinaciones de nuestro corazón, dónde hay verdad y dónde no, dónde hay transparencia y dónde no. No hay nada que el Señor ignore en nosotros. ¿Por qué la confesión? Porque somos nosotros los que debemos ser conscientes de nuestro pecado. Somos nosotros los que debemos tener claridad de nuestros caminos para poderlos corregir. Si yo estoy en un mal camino y no reconozco que estoy en un mal camino, jamás saldré de allí. Seguiré neciamente, obstinadamente en esa mala senda. Pero por eso es la confesión, para reconocer que me he desviado, que tomé un camino que no debía tomar, que el Señor tenía para mí un camino, pero yo obstinadamente me guié por mi plan o por el plan de otros y me alejé y no di en el blanco. Por eso dígale al Señor, hoy te confieso, no voy a ocultar mi pecado, te confieso mis transgresiones, porque no quiero seguir llevando este peso, como dice el libro de Hebreos, despojándonos de todo peso y del pecado. No hay manera de correr en esta carrera de la vida con el peso del pecado. Pablo lo decía a los romanos, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La experiencia de él era como si llevara sobre sus hombros su propio cuerpo, que no lo podía dejar caminar con libertad. Confiésele al Señor. Y puede que en estos pocos minutos no alcance, pero por lo menos inicie. Por lo menos dígale que usted reconoce que ha pecado y que necesita su luz para saber en qué, para poder corregir. Si no sabemos en qué pecamos, en qué nos equivocamos, no vamos a corregir jamás y vamos a seguir en la amargura, en la enfermedad, en la escasez, en la esclavitud, en la frustración que trae vivir en pecado. Por eso, Señor, hoy yo te doy gracias por tu palabra. Te pido que me des la humildad para reconocer en qué he mentido, en qué he engañado, en qué he defraudado a mi prójimo, en qué te he defraudado a ti. Perdóname, Señor. Permíteme reconocer y confesarte, porque pecar para un papá o una mamá es no cumplir su papel y su rol como lo demanda la Biblia. El pecar es no cumplir ese rol de esposo y de esposa. Es no ser un trabajador honesto, esforzado, diligente. Pecar también es la duda, el miedo. Pecar es simplemente, Señor, no cumplir ese propósito de bendición que tienes para mí. Ilumina mi mente con tu palabra, hazme saber y entender el camino por donde debo andar y por favor fija sobre mí tus ojos en este nuevo día.
semana y mes. Y no me permitas no estar en amistad contigo, porque sé que el estar en amistad contigo me traerá paz, esto me traerá bien. Tomar tu palabra, Señor, en mi boca, en mi corazón, volverme a ti para ser edificado, Señor, para que sea alejada de mi vida, de mi casa, la aflicción, y para que pueda haber incluso, Señor, tu provisión. Saber que tú, Todopoderoso, serás mi defensa y que tú me proveerás de tu gracia y de toda tu heredad. Señor, permíteme entonces deleitarme en ti y alzar a ti mi rostro con la dignidad que me da el perdón, Señor. Bendice este día, bendice a cada persona que se ha conectado, Señor, a quien escuchar esta meditación. Permíteles experimentar la libertad de tu perdón y de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.